tal, chicos de Colegio Líder? Esta semana en nuestro curso de lenguaje tenemos el tema del adverbio. Con este tema vamos a comenzar lo que vienen a ser las categorías invariables. Vamos a explicar en qué consisten estas categorías. Muy bien, el adverbio. Semánticamente el adverbio es muy dependiente, necesita del contexto para poder determinar su significado. Lo que nos va a señalar el adverbio son circunstancias. ¿Qué quiere decir? Nos van a señalar, por ejemplo, un lugar donde suceden los hechos, la manera en cómo están sucediendo estas cosas, la cantidad de objetos que hay, la cantidad de, ¿no es cierto?, de ocurrencias que está sucediendo. Todo ello nos va a señalar el adverbio. Morfológicamente es una categoría invariable porque no tiene accidentes gramaticales, no tiene género, no tiene número, no tiene modo, no tiene tiempo, no tiene nada. Es neutro y casi siempre van a aparecer en singular y en masculino. En singular y en masculino. Principalmente en el caso de del adverbio medio y del adverbio puro. Muy bien. Sintácticamente, la función que va a cumplir dentro de la oración el adverbio es ser complemento circunstancial. Pero a su vez también podemos decir que es un modificador. El adverbio se va a encontrar siempre en el predicado. Siempre en el predicado. Y es un modificador, ¿pero de qué? Primero, de un adjetivo. Muy intensa. Muy es un adverbio de cantidad. Y está modificando a intensa. ¿Intensa qué cosa es? Adjetivo. Modifica a un adjetivo. Cantó bien, bien, adverbio de modo, cantó verbo. Bien está modificando a cantó, modifica a un verbo. Me sirvió, por ejemplo, extremadamente poco. Extremadamente es adverbio de modo y está modificando poco. ¿Y poco qué cosa es? Adverbio de cantidad. Un adverbio también puede modificar a otro adverbio. Esto es importante. El adverbio modifica un adjetivo, como vimos aquí, muy intensa, está modificando un adjetivo, modifica a un verbo, bien, está modificando a cantó, y modifica al propio adverbio. Extremadamente está modificando a poco, pero nunca modifica a un sustantivo. Nunca modifica un sustantivo. Hay que tener mucho cuidado porque hay algunas veces en que nos podemos confundir. Por ejemplo, media naranja, ¿no es cierto? Está media podrida. Nosotros siempre decimos así, media naranja está media podrida. Ahí mira, media naranja. Naranja, ¿qué cosa es? Sustantivo. Media, en este caso, es un determinante partitivo, ¿no es cierto? Porque se ha partido. Partitivo. Ya, está bien. Naranja es femenino, media tiene que estar en femenino, naranja está en singular, también está en singular, ¿no? Correcto, ahí está bien. Está media podrida. ¿Podrida qué cosa es? Es adjetivo. Es adjetivo. ¿Y quién modifica el adjetivo? El adverbio. ¿Y qué les he dicho sobre el adverbio? No tiene accidentes gramaticales. Entonces yo no puedo decir que porque podrida está en femenino, mi adverbio tiene que ir en femenino. No, porque no tiene accidentes gramaticales. Entonces lo correcto es, media naranja está medio podrida. Eso es lo correcto, porque el adverbio es quien modifica el adjetivo. El adverbio es quien modifica el adjetivo. Y el adverbio no tiene accidentes gramaticales. Y casi siempre aparecen ¿qué? En singular y en masculino. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado en esos casos. Continuamos. Lexicológicamente es de inventario abierto, ¿por qué? Si hablamos de los adverbios en general, podríamos decir que es inventario cerrado. Por ejemplo, aquí es adverbio de lugar. Aquí, ¿tiene diminutivo? Aquícito. ¿Tiene aumentativo? Acasote. No hay, ¿no es cierto? No tiene. ¿Pero por qué es inventario abierto? Gracias al sufijo mente. El sufijo mente se considera el adverbializador universal. ¿Se acuerdan más o menos como el artículo que era el sustantivador universal? Convertía a todas las categorías gramaticales excepto el verbo conjugado en sustantivo. Ya, lo que va a ocurrir con el sufijo mente es que va a convertir a cualquier adjetivo que esté en femenino en un adverbio de modo. Por ejemplo, fácil es un adjetivo, ¿no es cierto? Estuvo fácil. Pero si yo digo fácilmente, ese es un adverbio de modo. Cómoda, ¿no es cierto? Es un adjetivo. Pero al agregarle mente, cómodamente, es un adverbio de modo. Rápida.
es un adjetivo, pero al agregarle mente, rápidamente es un adverbio de modo. Por ejemplo, hizo su tarea rápidamente. ¿Cómo hizo su tarea? Rápidamente. Ese es un adverbio de modo. Por eso el sufijo mente se llama adverbializador universal. Y esto viene a ser las definiciones del adverbio. Muy bien, chicos, ahora tenemos lo que es clasificación de los adverbios, ¿no es cierto? Vemos primero diferentes adverbios. Lo que nosotros tenemos que hacer para poder reconocerlos es primero hallar el verbo y luego hacer las preguntas en algunos de ellos. Por ejemplo, Tomás habla. ¿Cómo habla Tomás? Yo puedo decir Tomás habla así, Tomás habla bien, Tomás habla claro, Tomás habla bajo. Eso es adverbio de modo. ¿Cómo lo hace? Adverbio de tiempo. Tengo que utilizar la pregunta ¿cuándo? ¿No es cierto? Juan viene. ¿Cuándo viene Juan? Juan viene ya. Juan viene ahora. Juan viene después. Juan viene mañana. ¿No es cierto? Adverbio de tiempo. Lugar. Utilizo dónde. Laura se reúne. ¿Dónde se reúne Laura? Laura se reúne aquí, se reúne allá, se reúne cerca, se reúne afuera, etc. Puedo poner varios, ¿no es cierto? Adverbios de lugares. Cantidad. ¿Cuánto? ¿No es cierto? ¿Cuánto? La pregunta. Tus amigos ganan. ¿Cuánto ganan tus amigos? ¿Ganan mucho? ¿Ganan poco? ¿Ganan bastante? ¿Ganan demasiado? ¿No es cierto? ¿Adverbios de qué? De cantidad. Duda. No hay una pregunta para duda, pero nosotros entendemos, ¿no es cierto?, estos adverbios. Por ejemplo, Ana quizás no viaje. Ana tal vez no viaje. Ana de repente no viaje. Ana posiblemente no viaje. Duda, ¿no es cierto? Estos adverbios que son importantes cuando veamos oraciones dubitativas. Tienen que utilizar los adverbios de duda sí o sí. Negación, también fácil, también podemos determinarlos, ¿no? No lo hice, hermano. Nunca lo hice, hermano. Jamás lo hice, hermano. Tampoco lo hice, hermano. ¿No es cierto? Negación. Afirmación, el sí con tilde, ¿no es cierto? Afirmación. Sí, participé en la fiesta. Claro, participé en la fiesta. Cierto, participé en la fiesta. También participé en la fiesta. Adverbios de afirmación. Ahora, también tenemos lo que son adverbios relativos. En los adverbios relativos, para poder reconocerlos, vamos a utilizar las preguntas, ¿no es cierto? Solo que no son preguntas aquí. Por ejemplo, anoche como prometí, la manera en cómo lo he prometido, ¿no es cierto? Este cómo me está diciendo la manera en cómo he prometido. Cuando te conocí, ¿no es cierto? El tiempo en el que se conoció, ¿cuándo? Iré donde me mandes. ¿Dónde está qué? Suplantando al lugar, ¿no es cierto? En los adverbios relativos se utilizan lo que hemos utilizado como preguntas, se utilizan en los adverbios relativos. Muy bien. Ahora, locuciones adverbiales. Las locuciones son palabras fijas. Es decir, no se van a alterar, están ahí sí o sí. En el caso de las locuciones adverbiales son pequeñas frases que no se mueven, ¿no es cierto? Pequeñas frases que pueden ser reemplazadas por un adverbio. Es decir, por los que nosotros hemos visto en la clasificación, por un adverbio de una palabra. Por ejemplo, de vez en cuando lo termino, de vez en cuando. Esto es una locución adverbial. Son palabras fijas, ¿no es cierto? Yo puedo cambiarlo por un adverbio. Esporádicamente, de modo. Lo termina al toque, ¿no es cierto? Al toque. Yo puedo cambiar también al toque por rápido. Y cumple al pie de la letra. ¿Qué quiere decir? Cumple puntualmente. Las locuciones adverbiales, igual que las locuciones sustantivas, objetivas o verbales, entre todas las categorías que hemos visto, pueden ser suplantadas por una palabra que obviamente pertenezca a la misma categoría gramatical. Muy bien, chicos, y así hemos iniciado nuestra primera categoría invariable, el adverbio. Muy bien, chicos, ahora pasamos a desarrollar nuestros ejercicios sobre nuestro tema del adverbio. Vamos con taller de ejercicios. Yo voy a resolver el primer ejercicio para que ustedes tengan de ejemplo con los demás, en el caso de puro, pura o demasiado, ¿no? Recordemos que los adverbios son categorías invariables, por lo cual no tienen género y no tienen número, y la mayoría de ellos va a aparecer en singular y en masculino, ¿ya? Recordemos también que los adverbios modifican a los adjetivos, a los verbos y al propio adverbio. Jamás modifican a un sustantivo. El que modifica un sustantivo es el adjetivo y los determinantes. Veamos, la alumna es engreída. ¿Cómo sería? ¿Medio o media engreída? ¿Profesora media engreída? No, medio engreída. Porque recordemos que engreída, ¿qué cosa es? Adjetivo. ¿Y quién modifica el adjetivo? El adverbio. ¿Y el adverbio cómo está? Singular y en masculino.
Carlos y Renzo son impulsivos. Impulsivos vuelve a ser ¿qué? Un adjetivo. Medio impulsivos. Se comió la medio naranja. Medio naranja, profesor, entonces no, media naranja, porque naranja está haciendo ¿qué? Sustantivo. Como yo les puse un ejemplo, sustantivo. Entonces, ¿quién modifica el sustantivo? El adjetivo. ¿Y el adjetivo en qué tiene que estar? En lo mismo que el sustantivo. En este caso naranja es femenino, entonces también tiene que ir en femenino. No vino porque estuvo resfriada. Resfriada es un adjetivo. Estuvo medio resfriada. Encontró a la madre preocupada. Preocupada es adjetivo. Medio preocupada. Muy bien, ustedes realizan los otros dos ejercicios. La número 2 dice, identifique los adverbios y escriba correcto o incorrecto referente a la forma como deben utilizarse. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Los estudiantes se presentaron en el aula con la lección bien aprendida. Tengo aquí el adverbio bien y está bien utilizado, está correcto. Porque está modificando, ¿no es cierto?, a un adjetivo, está bien. Algunos grupos aún mantienen costumbres notoriamente depravadas, notoriamente. Aquí, notoriamente, aquí sería incorrecto, ¿ya? Vamos a cambiar aquí. En este caso sería incorrecto. No había notado el plural. Y está mal, ¿no? Porque notoriamente, suficiente. Tiene que estar en singular. En la 5, los invitados que ingresaron a la ceremonia eran bastante amigables. Aquí está bien, porque está modificando el adjetivo. ¿Y quién modifica el adjetivo? El adverbio. ¿Y el adverbio en qué está? En singular y en masculino. Aquí tiene que estar en singular, está bien. Dice, Antonio era acosado mucho. Tanto es así que renunció a su trabajo. Está bien utilizado, está modificando acosado, que viene a ser un adjetivo. Está correcto. Muy bien. 3. Indicar qué clase de palabra o sintagma modifica el adverbio, verbo, adjetivo o el propio adverbio en la oración, ¿no? Veamos. Juana es demasiado obstinada. Tengo el adverbio demasiado, ¿no es cierto? Y está modificando obstinada. ¿Y obstinada qué cosa es? Adjetivo. Ese jugador era muy diestro en la pelota. Muy es adverbio de cantidad y está modificando a diestro. ¿Y diestro qué es? Adjetivo. Viene aquí los días sábados, por lo regular. Viene aquí, ¿no es cierto? Los días sábados. Aquí está modificando a quién. A viene. ¿Y viene qué cosa es? Verbo. Al amigo Andrés lo veo muy poco. Muy, adverbio de cantidad. Está modificando a poco, que es otro adverbio de cantidad. Adverbial. Muy bien. Dice, frases adverbiales. Escribir una adecuada frase adverbial extrayéndola del recuadro que figura a continuación. Muy bien, yo voy a resolver los 3 primeros y ustedes los demás. Veamos, derrocha su dinero abundantemente, o sea, a manos llenas. Tiene su dinero bien guardado, que sería a buen recaudo. Aparece en la televisión, bueno, a la aventura aquí estará bien, aparece, o sea, siempre lo vemos, sería a menudo. Muy bien, y ustedes completan los demás. Yo ya he utilizado 3 de estas locuciones adverbiales. Recordemos que son palabras fijas que pueden ser reemplazadas por un adverbio. Muy bien, vamos con las preguntas. Yo voy a resolver los números pares y ustedes los números impares. Dice, ¿en qué oración un adverbio modifica a otro adverbio? A ver, él es poco hombre para ti. Aquí no hay. Ella es tan ilusa. Tan está modificando ilusa. Bueno, un adjetivo, me dice adverbio. Está muy encantada, muy modifica adjetivo encantada. Hoy estoy muy cerca de ti. Aquí sí. Porque muy es adverbio de cantidad y está modificando a cerca, que es adverbio de lugar. 4. ¿Qué oración no tiene modo adverbial? O sea, adverbio de modo. Veamos de atrás para adelante. Se fue a la reunión a hurtadillas. ¿Cómo se fue? A hurtadillas, adverbio de modo. Tengo mucho miedo de sus arrebatos. Tengo mucho miedo de sus arrebatos. Arrebatos, en este caso de modo adverbial. María es una mujer a carta cabal. ¿Cómo es María? A carta cabal, ¿no es cierto? De modo. Llegó el libro de cabo a rabo. Bueno, aquí debería ser leyó el libro de cabo a rabo. O sea, ¿cómo leyó el libro de cabo a rabo? ¿No? De modo. Tal vez regrese mañana. Tal vez adverbio de duda. Mañana adverbio de tiempo. Esa sería mi clave. ¿Qué alternativa contiene solo adverbios de modo? Veamos. Ágilmente ya es de modo. ¿Cómo lo hizo? Así, ya también de modo. Quizá no es de duda. Rápidamente de modo. También afirmación se va. Mal de modo, asimismo de modo, poco, viene a ser de cantidad, se va.
¿Cómo lo hizo? Así, está bien, de modo, adrede, también es de modo, la D. La 8. Oración en que se ha empleado en forma incorrecta el adverbio. Veamos. Mario y Pedro son todo cariño. Ya ahí está bien. Recién ha venido la primavera. Bueno, recién está bien utilizado. Esa maleta es demasiado pesada para ti. Demasiado está bien. Tiene que estar en singular y masculino con pesada. Muy bien. Ella es superior a ti. La comida está muy riquísima. No, aquí está mal. Es que ese muy no debería estar ahí. Debería ser solo la comida está riquísima, nada más. ¿En qué oración la palabra luego no es adverbio? Y sería en hasta luego. No, que es simplemente una interjección, nada más una frase. ¿En cuál de las siguientes oraciones el adverbio modifica un adjetivo? Aún estamos bien lejos, bien, adverbio de modo, lejos, adverbio de lugar, no. Demasiados llegaron tarde ayer, tarde, adverbio de tiempo, ayer, adverbio de tiempo. Se encontraban absolutamente solos, absolutamente, adverbio de modo. Mucho dice y poco hace, adverbio de cantidad los dos. Y están modificando a un verbo en este caso. Sin duda lo había escondido bien. Sería mi clave. Se encontraron absolutamente solos porque aquí están modificando el absolutamente solos, se está modificando aquí en a solos, que viene a ser ¿qué? Un adjetivo. 14. ¿En qué oración se ha empleado correctamente el adverbio? ¿La noche está media fría? No, medio fría. Magali lo hizo de pura envidiosa, no, puro envidiosa. Ellos son bastante conocidos, aquí está bien, bastante en singular y, bueno, acá no sabemos el género, pero tiene que estar en singular, conocidos es un adjetivo. Gisela está media loca, no, medio loca. Los hombres son bastante mentirosos, aquí también está bien, tenemos dos claves. 16. Es un adverbio de modo, excepto, sería seguramente que es un adverbio de afirmación. Seguramente lo hizo, sí lo hizo, ¿no? De afirmación. Es frase o locución adverbial, excepto debajo de. Debajo de es una frase preposicional que va a ser nuestra clase de la siguiente semana. Señale cuál es el adjetivo que no acepta la terminación mente para formar un adverbio y ese sería exhausto, exhaustamente no existe. Muy bien chicos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto. De tarea en el libro tienen taller de ejercicios, los números faltantes de la 39 a la 41 y en las preguntas los números impares que están de la página 41 a la página 43. Muy bien chicos, ese ha sido nuestra categoría gramatical, el adverbio que inicia las categorías invariables.